soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror volumen 19. Empecemos. En los años 80 había un instituto. En este instituto había un chaval, Daniel. Daniel cursaba cuarto de la ESO y tenía 16 años. Era muy estudioso y acudía a clase todos los días y sus compañeros se reían de él frecuentemente porque era el feo y el cerebrito de la clase. Todo en el instituto se reía de él, desde burlas y insultos hasta ridiculizarle tirándole cubos de agua desde las ventanas de este. Pero había 5 gamberros que le habían preparado una broma brutal. Daniel se encontraba en el patio en clase de educación física. De repente, cuando empezó a correr, una especie de cuerda tiró de sus pantalones hacia abajo y se le empezaron a ver sus partes. Daniel, ridiculizado y avergonzado, se fue corriendo hacia los baños de este y allí empezó a llorar. Dani se fue a su casa a pensar. A los 5 jóvenes, Ana, Carlos, José, Juan y María, se les daba muy bien hacer bromas. Daniel estaba muy cabreado, muy encendido. A los 2 días, los 5 jóvenes recibieron una llamada del instituto instando a que fueran al final de la tarde, cuando terminasen las clases, para hablar con el director. Ese mismo día, y al terminar la tarde, casi anocheciendo, los 5 jóvenes se encontraban en la entrada de este, dispuestos a entrar. Un pasillo largo y oscuro les conducía a la oficina del director. El instituto estaba vacío y en él había un ambiente muy raro, solitario. Los jóvenes se adentraron en aquel oscuro pasillo y una vez llegaron a la oficina del director, observaron que ésta estaba vacía. Fue cuando de repente un portazo se adueñó del sonido del abandonado lugar. Los jóvenes rápidamente, muy asustados, se dirigieron a la entrada donde observaron que la puerta había sido cerrada con una especie de candado. La caza había empezado. Los 5 jóvenes empezaron a recorrer el instituto buscando al director. Buscaron pasillo por pasillo y habitación por habitación, pero no encontraron a nada ni a nadie. Les faltaba un sitio más por buscar, los sótanos. Los 5 jóvenes bajaron a los sótanos, donde la luz de una bombilla es lo único que tenían para alumbrar esos oscuros sótanos y túneles. Se adentraron en uno de esos oscuros túneles de mantenimiento. De repente, Ana vio a una especie de sombra y se separó del grupo. Cuando descubrió esa sombra, Ana desapareció en la oscuridad. Quedaban 4 jóvenes y la caza seguía su curso. Los jóvenes, inquietantes por saber qué había ocurrido con Ana, siguieron adelante. Llegaron a una especie de cuarto donde vieron a Ana atada a una mesa. A los pocos segundos, y sin que les diese tiempo a nada, los 4 jóvenes veían como Ana era cortada por la mitad con una cuchilla muy afilada. Carlos empezó a vomitar, ahogándose en su propio vómito y muriendo en el acto al no poder respirar. Quedaban 3, así que salieron de ese cuarto y se dirigieron a los túneles. En los túneles, José sintió una especie de corte en el cuello. A los 5 segundos, a José se le cayó la cabeza. Aquella sombra le había decapitado. Juan y María anduvieron clamando por su vida durante 2 horas por esos sótanos, pero Juan no iba a durar mucho. De repente, Juan, sin quererlo y sin verlo, rozó una cuerda que contenía una caja muy pesada que a este se le cayó encima, matándolo en el acto. Quedaba María, que deambulaba sola por aquellos túneles y pasillos. María entró en una sala con una mesa. De repente sintió un aliento detrás suya y alguien habló. Muérete y te corto en 1000 pedazos, ves para la mesa, túmbate y no hagas preguntas. María, acojonada, se dirigió a la mesa mientras ese extraño la ataba. María empezó a gritar, pero nadie oía sus chillidos. Mientras, el extraño la ataba a la mesa. Luego, el extraño se quitó la capucha. Era Daniel, que se había vuelto loco por tantos y tantos años de sufrimiento. Ahora vais a sentir lo que siento yo cuando me ridiculizáis. Daniel, sin sentimientos y fríamente, empezó a cortar con una katana a María en pedazos ante su atónita mirada mientras agonizaba. Y así se pasó la noche en ese oscuro edificio llamado instituto. A los días siguientes Ana, Carlos, José, Juan y María no fueron al instituto y todo el mundo se preguntaba qué les podía haber pasado. A partir de ese momento, nadie sabría el oscuro secreto que guardaría Daniel Fernández para el resto de su vida. Hoy en día, Daniel es un joven feliz casado y con 2 niños, pero nadie sabe lo que hizo antiguamente en ese instituto.
En cuanto al instituto, el personal que trabaja allí actualmente dice oír en los sótanos pasos, voces, quejidos y llantos e incluso apariciones de dos jóvenes clamando por su vida. Ahora vamos con mi sección. Bienvenidos a la butaca de lo desconocido. Hoy, siguiendo con la línea de los sanatorios y hospitales, os he traído uno bastante acojonante. Bienvenidos a la clínica del Dr. Ouija. La clínica del Dr. Ouija está situada en Sevilla. Senda clínica estuvo mucho tiempo abandonada en estado de ruina. Este emblemático edificio fue construido en 1919. El edificio fue destinado inicialmente al organismo de investigaciones agrarias hasta que, en 1956, el Dr. Eduardo Ouija compra este edificio y en 1957 empieza a funcionar como una institución mental hasta 1966, fecha en la que el Dr. Ouija fallece y su hijo la dirige hasta el año 1974, hasta que ésta se cerró. En los años 80, este edificio se vuelve a abrir como una parrilla argentina, pero el restaurante cerró y el edificio, tiempo después, empezó a cobrar fama de maldito. Al ser vendido al Ayuntamiento de Sevilla, el edificio se fue abandonando cada vez más, hasta dejarlo en estado de abandono. Tanta era la expectación que grupos de jóvenes acudían al edificio a hacer ouijas. Durante mucho tiempo el edificio fue propiedad del Dr. Ouija, reputado médico psiquiatra sevillano que trataba directamente enfermedades mentales y relacionadas en esta su clínica en Sevilla. Dada la confidencialidad y el secretismo que rodeaba al médico y a sus pacientes, se creyó, por parte de algunos sevillanos de a pie, que en su interior se realizaban terroríficos y terribles actos contra el ser humano. Era la psicología humana que tendía a ver lo que no había a imaginar terapias de electroshock entre alaridos y mortificaciones. Muchos fueron los que se dejaron llevar por el encanto y el romanticismo de su historia, así como por lo misterioso, y afirmaron haber sentido presencias, visto sombras e incluso afirmar que aquella casa, otrora majestuosa, estaba maldita. Así, poco a poco, el lugar se fue cargando de una leyenda negra en Sevilla que la tildaban de casa maldita y encantada. Gritos, lamentos, gemidos, etc. Era un sinfín de comentarios y rumores que corrían por Sevilla y que realmente nadie había vivido en primera persona, que junto con el edificio del Cine Fantasio en Sevilla captaban la atención paranormal en pleno final de los 90. Los trabajadores que acudían al lugar a desempeñar algún trabajo de jardinería, fumigación o estabilización del edificio lo hacían con miedo por las historias que circulaban en torno a la misma, y no eran pocos los que salían del inmueble convencidos de haber vivido alguna experiencia paranormal. La sugestión humana actuaba cuando se oía hablar del edificio maldito del Dr. Ouija. Han transcurrido más de un lustro y la casa del Dr. Ouija muestra un aspecto bien diferente hoy. Las obras de remodelación del edificio son ya un recuerdo. La constructora Bellido realizó la rehabilitación del mismo con notable acierto y respetando toda su estructura y entorno. El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla decidió acometer las obras en la misma y utilizarlo como lugar de cultura y encuentro social de la zona, tan necesario y útil. Durante las obras de rehabilitación del mismo no se produjo ni se ha producido ningún acontecimiento extraño o paranormal, no se han encontrado restos humanos ni indicios de ellos, ni cámaras ocultas con oscuros propósitos ni falsas paredes. Los vigilantes de seguridad y personal laboral del centro no muestran temor ni síntomas de haber vivido nada paranormal, pese a conocer la leyenda del lugar, y sin embargo por las noches a todos les aborda e inunda el temor de encontrarse con uno de esos esquivos visitantes que pertenecen al mundo de los muertos. Ahora sigamos con más leyendas. Andresito, la aparición fantasmal de un niño que asola la delegación de Hacienda de Vitoria. Son muchos los testimonios de sucesos extraños en la delegación de Hacienda de Vitoria e incluso en los edificios que la rodean. Psicofonías grabadas en la segunda planta del edificio, de madrugada, donde claramente se escuchan los sonidos típicos de la algarabía de un recreo de un colegio. Niños jugando y cantando canciones. Supuestas grabaciones de video donde se ve la figura de un niño ataviada con una especie de túnica. Vecinos que afirman escuchar risas de niños en la oscuridad de la noche. Cosas que cambian de lugar, muebles que se mueven y que se encuentran tumbados sin que nadie haya accedido a esas salas. Manchas y figuras extrañas que aparecen en lámparas y en distintos lugares. Un edificio conflictivo en sí mismo. Incluso por problemas con los guardias de seguridad que no querían hacerse cargo de este lugar, se optó por eliminar la vigilancia humana y dar paso a la tecnología.
Un caso todavía sin resolver que probablemente todavía dé muchísimo que hablar. Las apariciones del fantasma de Andresito nos lleva al corazón de Gasteiz, a la delegación estatal de Hacienda situada en la calle Olaguibel. Según numerosos testigos, en este edificio mora el espíritu de un niño conocido como Andresito. En 1991, un periódico local dio cuenta de las primeras apariciones en Hacienda, hecho que, tal y como recuerda Enrique, fue motivo de bromas entre los vecinos de la capital alavesa. En aquella época había un grupo de vigilantes jurados que inspeccionaba el edificio por las noches y sus rondas dieron lugar a muchos testimonios, asegura. Los hubo sencillos, en los que una puerta supuestamente cerrada aparecía abierta o una lámpara en teoría apagada quedaba finalmente encendida. Aquello se achacó a despistes y a la impresión que los techos altos, las amplias estancias en penumbra y el ambiente un tanto tétrico del lugar producen de noche, pero los sucesos continuaron. Una noche de 1994, uno de los vigilantes que se encontraba en el puesto de control vio pasar a dos figuras bajando por las escaleras. Un hombre de edad avanzada y un niño, ambos cogidos de la mano. Después de darles el alto y explicarles que no podían permanecer en el edificio de madrugada, el vigilante optó por dirigirse a la vecina comisaría en busca de ayuda, ya que los intrusos no le respondían ni prestaban la menor atención. De vuelta, agentes y vigilantes registraron el recinto sin encontrar rastro alguno del abuelo o del nieto. Según el testimonio del guarda, era materialmente imposible que hubiesen abandonado el lugar, cerrado a cal y canto, sin que nadie se hubiera dado cuenta. La leyenda urbana concluye asegurando que los responsables de la hacienda estatal decidieron instalar videovigilancia para eludir este tipo de incidentes. La imagen del niño volvió a materializarse en numerosas ocasiones tanto en corredores como en habitaciones o despachos. Lo extraño es que muchos funcionarios aseguraban haberlo visto pero nadie era capaz de aportar datos sobre sus rasgos físicos o indumentaria. Nada que permitiera identificarlo o ubicarlo en una época concreta. Para no alarmar a quienes se acercaban al edificio, los trabajadores renunciaron a hablar de el fantasma y bautizaron al supuesto espectro con el nombre de Andresito. Tal fue el éxito del apelativo que el inmueble pasó a denominarse, en la jerga del funcionariado, como el edificio de Andresito. La historia olvidada de este edificio explica que sus cimientos se alzan sobre el antiguo convento de San Francisco, fundado en 1200. Por una serie de circunstancias de orden urbanístico que nadie acierta a explicar, fue demolido en los años 30. Tras 20 años de abandono, el solar fue finalmente aprovechado en los 60 para edificar la actual Delegación Estatal de Hacienda y su construcción dio origen a esta serie de fenómenos extraños. El único resto del antiguo convento es un arco de piedra que aún se conserva dentro del patio de manzana que da a la parte trasera de la delegación. Varios vecinos de esta manzana aseguran haber oído por las ventanas que dan a este patio común a un niño reír y correr de madrugada. En los terrenos del antiguo convento reposaban los restos de ilustres gasteiztarras como Olaguibel o Landazuri y, en la Edad Media, un cardenal que se encontraba de visita por Álava fue nombrado papa la noche que pernoctó en este lugar. La verdad es que es uno de los más interesantes que he visto. Os lo recomiendo. Hasta aquí mi sección. Ahora, sigamos con la última historia de este volumen. Eran las 11:55 en una estación de tren, en la actualidad. El jefe de estación se disponía a cerrarla, dado que ningún tren más pasaría por ahí a esas horas. La estación estaba solitaria, a merced de las luces de la farola que la asolaban. De repente, un tren llegó a la estación. El tren, totalmente pintado de blanco, se componía de una antigua locomotora a vapor y de unos antiguos vagones de madera. El jefe de estación, al ver el tren, llamó al control central para que le dijesen el destino de ese tren, ya que el jefe no le constaba que ese tren llegase a esa estación. En control central no le dijeron nada sobre aquel peculiar tren. De repente, una señora, vestida con motivos de los años 20, corría para no perderse el enigmático tren. El jefe flipado observó que en la locomotora no iba nadie. El tren a los 2 minutos arrancó, salió de la estación y se perdió en la diversidad de la noche. El jefe se quedó a cuadros. Al día siguiente de estos acontecimientos, a la misma hora, llegó otro tren. El tren se componía de la misma locomotora de vapor y los mismos vagones de madera, pero pintado en negro. El jefe de estación no daba crédito a lo que veía. De repente, un misterioso hombre corría para no perder ese tren. El hombre desapareció en ese tren.
Luego, pasados 2 minutos, la locomotora emitía un estridente pitido y... este arrancó y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, el jefe de estación veía en las noticias como varios trenes nocturnos habían descarrilado esa misma noche. ¿Qué ocultaban esos misteriosos trenes? En el pasado, la línea por la que pasaba la estación se usaba para llevar carbón a unas minas cercanas y también para llevar a sus trabajadores. Pero un día hubo un misterioso accidente y toda la mina se vino abajo, enterrando vivos a miles y miles de trabajadores. Sería años después, cuando por los alrededores de la misteriosa mina, así como en la estación, cuando empezaron a suceder sucesos misteriosos. Trenes fantasma, como los que vio el jefe de la estación, apariciones de gente cogiendo estos trenes, e incluso, alrededor de las maltrechas vías, vagones moviéndose solos, de un lado a otro, sin ningún destino. No se han aclarado las causas de estos sucesos, ni tampoco las causas de la explosión de la mina, solo se sabe, con franqueza, que las almas de los trabajadores siguen ahí y que cada noche el expreso de la muerte, con destino a las minas, atraviesa esta solitaria y casi apagada estación. En misteriosas circunstancias, por esa zona, más trenes seguían descarrilando. Y las minas siguen derruidas, solo habitadas por esos trabajadores que murieron en extrañas circunstancias. Bueno, hasta aquí mis historias. Espero que os hayan gustado. Hasta mi próximo volumen. Ese mismo día, y al terminar la tarde, casi anocheciendo, los 5 jóvenes se encontraban en la entrada de este, dispuestos a entrar. Un pasillo largo y oscuro les conducía a la oficina del director. El instituto estaba vacío y en él había un ambiente muy raro, solitario. Los jóvenes se adentraron en aquel oscuro pasillo y una vez llegaron a la oficina del director, observaron que ésta estaba vacía. Fue cuando de repente un portazo se adueñó del sonido del abandonado lugar. Los jóvenes rápidamente, muy asustados, se dirigieron a la entrada, donde observaron que la puerta había sido cerrada con una especie de candado. La caza había empezado. Los 5 jóvenes empezaron a recorrer el instituto buscando al director. Buscaron pasillo por pasillo y habitación por habitación, pero no encontraron a nada ni a nadie. Les faltaba un sitio más por buscar, los sótanos. Los 5 jóvenes bajaron a los sótanos, donde la luz de una bombilla es lo único que tenían para alumbrar esos oscuros sótanos y túneles. Se adentraron en uno de esos oscuros túneles de mantenimiento. De repente, Ana vio a una especie de sombra y se separó del grupo cuando descubrió. En los años 80 había un instituto. En este instituto había un chaval, Daniel. Daniel cursaba cuarto de la ESO y tenía 16 años. Era muy estudioso y acudía a clase todos los días y sus compañeros se reían de él frecuentemente porque era el feo y el cerebrito de la clase. Todo en el instituto se reía de él, desde burlas y insultos hasta ridiculizarle tirándole cubos de agua desde las ventanas de este. Pero había 5 gamberros que le habían preparado una broma brutal. Daniel se encontraba en el patio en clase de educación física. De repente, cuando empezó a correr, una especie de cuerda tiró de sus pantalones hacia abajo y se le empezaron a ver sus partes. Daniel, ridiculizado y avergonzado, se fue corriendo hacia los baños de este y allí empezó a llorar. Dani se fue a su casa a pensar. A los 5 jóvenes, Ana, Carlos, José, Juan y María, se les daba muy bien hacer bromas. Daniel estaba muy cabreado, muy encendido. A los 2 días, los 5 jóvenes recibieron una llamada del instituto instándoles a que fueran al final de la tarde, cuando terminasen las clases, para hablar con
soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror volumen 19. Empecemos.